Buenas tardes a todo el público y a todos los participantes de este webinar. Efectivamente, hoy día vamos a tocar el tema que tiene que ver con principio de gestión BIM para la gestión pública. Así que, sin más, permítame por favor levantar la presentación. Kevin, ¿me confirmas por favor si están escuchando? Sí, se escucha perfectamente, profesor. Ok, muchas gracias. Bien, arrancamos entonces esta presentación. Bueno, ya Kevin hizo un resumen, yo solamente completo la parte última. Quien les habla, soy peruano de nacimiento, soy casado, aficionado al fútbol, pero como todos ustedes, hoy día con la expectativa de lo que pasará en el partido que nuestra selección juega hoy día contra Uruguay. ¿Cuál va a ser el contenido de esta presentación? Dos puntos principalmente. En realidad hay mucho más por decir en este tema, ¿no? Pero tenemos previsto en promedio 40-45 minutos para esta presentación, así que he tratado de consolidar distintos temas en este webinar y que ustedes seguramente quienes se animen a participar en el programa los podrán ver con mucho más detalle, ¿no? El contenido de esta presentación va a ser en primer lugar una revisión de la situación actual del sector construcción, ¿no? Y que es un sector en el cual todos de alguna manera estamos inmersos, sea como desarrolladores de proyectos, sea como ejecutores, como supervisores o como consultores, ¿no? Y en una segunda parte ya nos vamos a adentrar en lo que tiene que ver en sí con la gestión BIM y cómo esto hoy por hoy se enmarca ya también dentro de la gestión de la obra pública, ¿no? Entonces, haciendo un poco el recuento de la situación actual del sector. A ver, eh, el déficit de viviendas el día de hoy, al día de hoy es de 1.1 millones de viviendas, esto según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora, algunos podrán decirme ingeniero, pero el tema de viviendas básicamente lo desarrolla el sector privado, y esta es una presentación que tiene que ver con el sector público. Buena acotación. Más adelante, en los siguientes minutos, vamos a ver cómo sí se entrelaza la gestión pública con este tema de la vivienda social, sobre todo, que es de interés público, aun cuando está siendo desarrollado también generalmente por empresas privadas. Algunos podrán decir el déficit es de más de 1.1 millones, algunos podrán decir es un poco menos, pero en lo que sí creo que todos coincidimos es que supera el millón de viviendas, el déficit de viviendas a la fecha. Esta diapositiva y la siguiente tienen que ver con cuál era la situación del Perú hacia julio del año pasado, y por qué julio como hito, porque en julio se da el cambio de gobierno, y como normalmente ocurre en nuestro país, cada gobierno que entra con sus propias políticas, para bien, para mal, como queramos llamarlo, pero sí hay de alguna manera unos ajustes ahí en las políticas. Entonces, el sector construcción hacia julio del 2021, el año pasado, creció en 38% respecto del periodo de julio 2020. Eso no era mayor novedad porque todos sabemos pues que el año 2020, producto de la pandemia, fue económicamente y en todos los sectores un año más que negativo. Pero, sin embargo, respecto a julio del 2019, que fue un año prepandemia, también crecimos a 20%, ¿no? A julio del 2021 respecto a julio del 2019, lo cual era un buen indicador. Y este crecimiento se debe a programas como el Arranca Perú, que son básicamente inversión pública. ¿Ok? Esto era el escenario a mediados del año pasado. ¿Qué más? Construcción fue uno de los pocos sectores que se había recuperado de manera importante hacia ese mes. ¿Y esto a qué se debió? Entre otras cosas, a grandes proyectos como el inicio de la segunda etapa, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y el arranque de las obras para el aeropuerto de Chincheros en el Cusco. Y también a los proyectos del ámbito de la reconstrucción del norte, ¿no? Bajo el convenio gobierno-gobierno que se lleva y se viene realizando hasta la fecha todavía con el gobierno británico.
Entonces, ¿qué rubros son los que han permitido el crecimiento del sector construcción? Si nos referimos siempre todavía a julio del año pasado, principalmente la infraestructura pública. ¿Por qué? Porque la inversión privada ya venía bastante golpeada por el tema de la pandemia, y después el medio año, el 2021, previo a las elecciones generales, también la inversión privada se contrajo un poco, por lo menos se volvió más lenta de lo que debería haber ocurrido normalmente. Hoy por hoy, ¿cuál es nuestra situación? Capeco, ¿no?, que es el gremio que congrega a las empresas, bueno, a varias de las empresas que se han afiliado a este gremio de la construcción, informa que el sector construcción ha caído 5.2% en el cuatrimestre de octubre a enero 22. De octubre 2021 a enero 22. Entonces, parte de lo que se había recuperado hasta julio se ha perdido según Capeco. Se prevé una disminución de la inversión privada y un estancamiento de la inversión pública. Esto último lo pinto en rojo porque es motivo del webinar de hoy. Entonces, ahí vamos viendo un poco que hay algunos retos que afrontar en este año y hacia el siguiente. El caso de Petroperú afecta a captación de fondos de mercados internacionales para otras entidades públicas como el Fondo Mi Vivienda. Por eso es que les decía hace un momento, cuando empecé con la primera diapositiva hablando del déficit de viviendas, cómo la gestión pública, buena o mala, afecta también a otros sectores, y en este caso el Fondo Mi Vivienda, que atiende principalmente la vivienda la primera vivienda, y a sectores como el segmento C, B- o D+, que la vivienda social, a través de los programas de Mi Vivienda y Techo Propio, se ven afectados por una inadecuada gestión pública. Y este es un evento que sale de lo que podría ser regularmente el Estado peruano, es un evento internacional, pero al ser el Perú una economía tan pequeña, lo que ocurre en los países del primer mundo, en este caso más que Ucrania, las acciones que tome Rusia y las otras potencias económicas que la apoyan o están en contra de sus políticas, nos va a afectar. Entonces, la invasión a Ucrania agravaría el aumento de precios de insumos de construcción. Uno de ellos es el acero de refuerzo, que en muchos casos viene importado. La producción de acero de refuerzo en el Perú no abastece la demanda que tiene el país para la infraestructura que se ejecuta localmente. Bueno, entonces, ante esto, ¿qué desafíos tenemos, no? Ya se viene ejecutando, como decíamos, algunos proyectos importantes, como es el tema de los aeropuertos y otras obras que vienen realizándose acá en Lima, la línea 2 del metro, en fin, que viene retrasada, pero bueno, continúa ejecutándose. Pero lo que deberíamos hacer ahora dentro del sector público es repotenciar, acelerar y no dejar que se pierdan proyectos importantes que están en proceso de evaluación. Uno de ellos es el que les quiero mostrar acá, el de la nueva carretera central Lima-Junín, ¿no?, que en su extensión de 136 kilómetros básicamente es un tramo que sale de Lima y se encuentra con el tramo que va de La Oroya a Huancay. Entonces el nuevo trazo va de Lima hasta Junín, hasta La Oroya, Santa Rosa de Saco. Pero la idea de esta diapositiva y de hablar de este proyecto no es en sí tanto meternos en el detalle técnico, ¿no?, de cuántos túneles, viaductos y demás detalles técnicos va a tener, sino yo quería resaltar este dato, ¿no? La inversión aproximada es de 11.500 millones de soles. Se prevé que se debería ejecutar más o menos en 10 años. Y bajo una PMO, en un gobierno firmado con Francia. Acá hay otro par de datos importantes. Si comparamos la situación actual de la carretera central con la proyectada, vemos que la carretera central ahorita ya ha excedido su capacidad, ¿no?, que inicialmente estaba proyectada entre 2.000 a 4.000 vehículos por día. Actualmente
se desplazan por ahí más de 7.000 vehículos por día, ¿no? Mientras que la nueva vía podría atender entre 7.000 y 12.000. ¿Cuáles son los datos resaltantes de este proyecto que les he traído como muestra para este webinar? Este proyecto va a beneficiar en principio a 9 millones de personas. El trayecto, que va a contar con 5 túneles y un gran número de viaductos aéreos, se recorrerá en aproximadamente 2 horas, ¿no? Ya que va a pasar de ser una vía de un carril de ida y un carril de vuelta, que es la que actualmente todos transitamos cuando vamos hacia el centro. En este caso va a ser una autopista de 4 carriles. Cabe precisar que en el proyecto original se calculó que la obra estaría concluida en 10 años, que es lo que comentaba hace un momento, y estos datos que vienen a continuación son importantísimos, ¿no? Y es porque es el motivo por el cual traigo a colación este proyecto. Según Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de la Competitividad, la nueva carretera central permitirá un incremento no menor del 1.3% del PBI. Si miramos cuánto acabaría la obra, pensando en el 2027, por decir, se tendría hacia el final de la obra casi 30.000 millones de soles más de PBI. Si recordamos el monto de inversión previsto, de 11.500 millones aproximadamente, una vez concluida la carretera central podría generar 30.000 millones de soles adicionales para el PBI. Es decir, la inversión de la carretera estaría prácticamente siendo cubierta en más del doble de su inversión. He leído algunas noticias, algunos artículos donde dice que esos 11.500 millones están subestimados. Me animaría a decir que no están lejos de la verdad quienes afirman eso, si tomamos en cuenta que la línea 2 del metro está costando más de 5.000 millones de dólares, o sea, más de 15.000 millones de soles. La carretera central podría estar costando más de 11.500 millones de soles. Sin embargo, y aún así, un incremento de 1.3% del PBI lo paga. ¿Qué más genera una infraestructura como la nueva carretera central? Que se generen entre 30 y 35.000 empleos directos e indirectos al año. Lo que quiero comentar con todo esto es que infraestructura de este nivel y que nuestro país requiere con urgencia, trae siempre un beneficio positivo y de varias veces más que la inversión. Cuando yo tengo oportunidad de dictar el curso de gestión de la construcción en el programa de especialización del mismo nombre, dejo la consulta a mis alumnos en el siguiente sentido, ¿no? ¿Qué agrega más productividad al país? ¿Que tengamos una vía que transporte más carga o que tengamos una vía que transporte más personas? En cualquiera de los casos, una obra como esta de aquí va a generar siempre beneficio para el país. La decisión va a pasar más adelante por decir a esta vía o por esta vía a quienes le damos preferencia. A los vehículos de carga pesada, porque genera más productividad que los artículos, que los bienes estén oportunamente, o le damos prioridad a los vehículos públicos o privados de transporte de pasajeros, porque genera más productividad para el país que las personas sean las que estén oportunamente llegando a su destino. Eso también lo dejo como una cuestión planteada en este webinar a todos los participantes. Esta diapositiva y la siguiente son información que es pública, que los invito a que ustedes la puedan consultar, es del Banco Interamericano de Desarrollo, donde esta publicación considera la brecha de infraestructura en el Perú partiendo del 2019 hacia el 2038. He traído solamente 3 diapositivas de todo ese estudio. En realidad tiene muchas páginas bastante interesantes de cómo se ha modelado esta proyección hacia el 2038, y he rescatado algunas de ellas, como les digo, el link está abajo si que alguno tiene interés de revisar el estudio completo, pero este es uno de los datos que me pareció pertinente traer a esta presentación. La proyección se hizo más o menos a fines del 2017, yo he considerado 2018, y esta proyección, como digo, arranca
en una visión desde el año 2019 en adelante hacia el 2038. Entonces, según la proyección que hacía el Banco Interamericano de Desarrollo en este estudio, es que hacia el año 2033, Perú habría cerrado la brecha de acceso al agua básica, otorgándole este acceso al 100% de la población. Bueno, del año 2018 a la fecha, han transcurrido 4 años y han pasado muchas cosas en nuestro país. Pandemia, complicaciones políticas, para el año 2021 que tuvimos las elecciones generales, entre el 2018 y el 2021 habían transitado 3 presidentes, y ahora tenemos un 4º presidente ya hasta el 2022, ¿no? Entonces, entre una transición, entre una situación interna y otra no buscada por nosotros, como es la pandemia, seguramente esta proyección se debe haber afectado, ¿no? Pero aún así, si consideramos que esos 3 primeros años, entre el 2018 al 2021, hubieran estado perdidos, y corremos simplemente esos 3 años para adelante, querría decir que hacia el 2036 o 2037 debería haberse cerrado esta brecha. Entonces, es un reto importante que tenemos como sociedad, es un reto importante que tenemos como sector, el que esto efectivamente se dé. Finalmente, lo que ustedes ven como línea punteada en color celeste o azul, como lo tengan en su pantalla, es la proyección de un modelo que los economistas que hicieron este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo manejaron, ¿no? Este es otro dato que levanté del mismo estudio, ¿no? Y esto tiene que ver con los kilómetros de vías férreas que hay en nuestro país. Entonces, según el estudio, nuevamente con una visión desde el 2018, que contaba del 2019 en adelante, ¿no? Existían 1.940 kilómetros de vías férreas en el Perú. Si vemos de ahí para atrás, este número es menor que el que se tenía en el 2007, por ejemplo, que era de 1.955 kilómetros aproximadamente. Entonces, desde el 2007 al 2018, se ha reducido el número de kilómetros de vías férreas, y esa tendencia es la que hace que el modelo proyecte que el número de kilómetros de vías férreas va a continuar reduciéndose. Yo me he tomado la libertad de continuar esa línea celeste con la flecha entrecortada, color rojo que ven ahí, porque no creo que en algún momento las líneas férreas tiendan hacia cero, ¿no? En algún momento se va a estabilizar. Pero ¿por qué traigo a colación este dato, esta información? Porque las líneas férreas en todo el mundo está demostrado que es un sistema de transporte económico, ¿no? Y en nuestro país ya tenemos varios kilómetros de vías férreas tendidas. Lo que deberíamos hacer es repotenciarlas y aprovechar su capacidad de carga. Es un transporte económico, puede trasladar muchas toneladas en materiales, minerales, siendo nosotros un país minero, y también cientos de personas como transporte de pasajeros. Entonces, este es un desafío que tenemos por delante como país, y personalmente considero que los kilómetros de vías férreas que se han perdido o que no se están aprovechando en este momento deberían recuperarse en el primer caso y deberían aprovecharse en el segundo. ¿Qué más? Acerca de la brecha de calidad de la infraestructura educativa. Aquí no hay un gráfico en el estudio, pero sí los datos que están pintados en rojo me parecieron súper importantes. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 había calculado que el costo de atender la brecha de infraestructura educativa pública ascendía a 100.500 millones de soles. En valor real al 2015, esto significaría más o menos 30.5 mil millones de dólares. Este monto representa los recursos financieros necesarios para mejorar la condición y ampliar capacidad de infraestructura educativa, así como fortalecer su gestión y mantenimiento a fin de atender las necesidades del servicio educativo.
¿Por qué resalto y pinto en color rojo las palabras gestión y mantenimiento? Porque esto es algo que, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con la gestión pública, ¿sí? Y tiene que ver con la gestión BIM, que es lo que nos ataña en esta presentación. El sector construcción sigue jugando un rol importante en la reactivación productiva del país, no hay duda. A través de la construcción se generan muchos puestos de trabajo, no solamente directos, sino también indirectos. Y los principales desafíos para el presente año son, entre otros, el control de la pandemia, que felizmente vemos que ya los casos cada vez se están reduciendo más y más, a fin de que esto se termine convirtiendo en una endemia. El avance en las obras públicas, ¿no?, resaltado en negrita, y la vivienda social. La vivienda social, que era lo que yo comentaba en la primera diapositiva de esta presentación, y que es algo que no nos puede dejar de interesar. ¿Y dónde es que terminan vinculándose la vivienda social con la obra pública? Precisamente en las obras de saneamiento, en las obras de equipamiento, en las vías regionales y principales, que son responsabilidad del Estado, en las escuelas, que como vemos hay una brecha de más de 100.000 millones de soles que va a costar bastante tiempo por cerrar. Escuchaba como comentario en una presentación en la cual participé hace algunos días atrás, no hay números exactos de esta información, pero se estima que más o menos 20.000 millones de soles se pierde al año a causa de la corrupción. Entonces, si hacemos un ejercicio y no son los 20.000, sino son 10.000 millones de soles, esa brecha de educación más o menos se podrían cerrar en 10 años. Si corregimos este mal, este cáncer llamado corrupción en nuestro país, desde todos los flancos. ¿Y por qué lo menciono? Porque la gestión BIM transversalmente va a poder ayudar a combatir también ese mal que nos toca cargar como país año tras año. Bien, quiero presentarles ahora dos videos muy cortitos, pero que nos van a permitir para reflexionar acerca de los paradigmas que mantenemos hoy en día en el sector construcción, tanto a nivel de gestión como a nivel tecnológico. Les pido por favor que presten atención al número que se ve en la parte inferior de la imagen donde se está construyendo el edificio. Este es un edificio de cerca de 40 pisos. Si se fijaron en el número que aparecía en la parte inferior, este 360, es el número de horas que tomó construir ese edificio. Si dividimos 360 entre 24 horas que tiene el día, porque como veían ahí, la imagen acelerada iba cambiando de día a la noche, o sea, que trabajaban a doble turno o a triple turno. Si yo divido 360 entre 24 me da 15 días. Es decir, este edificio, con las características que podían ver al lado izquierdo, por mencionar solamente alguno,
es un edificio resistente a un sismo grado 9. Este edificio se construyó en 15 días. Eso cuestiona nuestros paradigmas que tenemos quienes estamos inmersos en el sector construcción en el Perú. ¿Cómo se puede construir un edificio tan alto en 15 días? Entonces, quienes han tenido oportunidad de ver este video completo, que tiene un par de minutos más que los he tenido que recortar para no hacer larga esta presentación, van a poder ver que en realidad hay partes del edificio que ya previamente han sido fabricadas. Entonces aquí viene la pregunta que dejo también al auditorio planteada. ¿Podemos hablar de que este edificio se ha construido o este edificio ha sido ensamblado? A ver, ¿qué opinan ustedes? Muy bien, doy paso al siguiente video, muy cortito también, un poquito más largo que el otro, pero... En el primer caso era una edificación, en este caso estamos viendo que es un puente, un viaducto. Bien, como he podido ver ahí, nuevamente se observa en el video un elemento prefabricado, ¿no? Pero en este caso lo que quería traer a colación es el equipo que se emplea para colocar esta plataforma, este elemento prefabricado que conforma todo el viaducto que se está construyendo ahí, si queremos llamarle construcción también ese procedimiento, pero ese equipo seguramente cuesta varios millones de dólares. La pregunta es, ¿vale la pena invertir en un equipo
de esa magnitud para conseguir resultados como el que mencionábamos hace un momento de la nueva carretera central, por ejemplo, que podría traer un crecimiento del PBI de 1.3%, lo dejo como reflexión para todos. Bien, entonces, metiéndonos ya en el tema acerca de la metodología BIM, ¿no? Quería hacer esta comparación rápidamente, ¿no? BIM versus CAD. CAD quiere decir diseño asistido en computadora, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y la principal diferencia es que CAD es la herramienta para diseñar, para dibujar, ¿no? Quienes tienen más de 40 años para arriba, conocen lo que es un estilógrafo, lo que es un pistolete, ¿no? Un tablero de dibujo, ¿no? Y cuando hemos empezado a utilizar el AutoCAD, bueno, definitivamente ha sido de mucha utilidad, porque ya no tenías que estar borrando la tinta, a veces hasta con una Gillette. Sin embargo, BIM va mucho más allá que dibujar. De hecho, con BIM no dibujas. Con BIM ingresas información, pero BIM no es solamente ingresar información. BIM versus los softwares de 3 dimensiones, o para dibujar en 3 dimensiones. En el mercado podemos encontrar distintos softwares que nos permiten hacer dibujos en 3 dimensiones, entre ellos el mismo Revit, que lo utilizamos como una herramienta para la gestión BIM, pero esto lo que nos dice es que BIM y Revit no son lo mismo. Revit es una herramienta que se utiliza dentro de la gestión BIM. Y en fin. Entonces, ¿qué no es BIM? BIM no es dibujar en 3D. ¿Qué más no es BIM? No es Revit, como comentábamos. Este gráfico lo he traído porque es importantísimo que identifiquemos cómo se gestionaban los proyectos antes y cuáles son los nuevos paradigmas para gestionar los proyectos. ¿Cuál es la nueva forma en la que se debe gestionar los proyectos? La curva número 1, antes les explico qué quiere decir cada una de las de los ejes, tanto vertical como horizontal. En el eje horizontal son las distintas fases por las que pasa un proyecto, en la etapa de concepción primero, luego el diseño y la ingeniería de detalle, la licitación, la construcción y la operación finalmente. Y en el eje vertical, el esfuerzo o el efecto que se requiere en algún momento o el efecto que va a causar ciertas decisiones que tomemos. Entonces, la curva 1 nos dice, por ejemplo, la capacidad de influir en costo y las capacidades funcionales. Entonces, un mayor esfuerzo en la etapa inicial, en la etapa de concepto, nos da una mayor capacidad para influir en el costo. Eso es lo que quiere decirnos la curva 1. ¿De acuerdo? Si yo tomo decisiones ya en la etapa de la construcción, mi influencia sobre el costo, llamémoslo costo como ahorros en el costo, va a ser menor. La curva 2 nos dice costo de los cambios de diseño. Ajá. Entonces, el costo de los cambios de diseño, por favor, refiéranse a la curva roja, la número 2, al inicio, cuando yo recién estoy en etapa de conceptualización, los costos por los cambios van a ser menores. Básicamente, serán los minutos o las horas arquitecto o las horas ingeniero que nos tome hacer esos cambios. Pero si esos cambios se dan durante la fase de construcción y de operación, entonces el impacto es mucho mayor. El efecto es mucho mayor y por eso la curva roja sube en esas fases. La curva número 3, que está trazada con un color gris, nos explica cómo es el proceso de diseño tradicional. Entonces ahí remitámonos, por favor, en el eje vertical a la palabra esfuerzo. Lo que nos dice esta curva número 3 es que tradicionalmente se le mete mucho empeño y buena parte del esfuerzo del desarrollo del proyecto, de la gestión del proyecto, en la etapa del diseño y la ingeniería de detalle. No es raro que previo a la licitación los arquitectos y los ingenieros empiezan a compartir sus planos, sus archivos en AutoCAD y empiezan a encontrar sus incompatibilidades y a veces se llega a la licitación sin tener un proyecto 100% compatibilizado. La curva 4
por el contrario, nos dice cuál es el proceso de diseño buscado, cuál es el nuevo paradigma. Y ese proceso de diseño buscado significa meter mucho esfuerzo en la etapa inicial, entre el concepto y el inicio del diseño. ¿Por qué en la etapa inicial? Porque en la etapa inicial es donde yo recabo toda la información de qué es lo que espera el cliente, qué es lo que espera el usuario final de conseguir una vez que tenga esa infraestructura. ¿Qué necesita el Ministerio de Salud cuando me está pidiendo que yo diseñe un hospital? Entonces, es una mayor cantidad de camas UCI, es una mayor cantidad de ambientes para atenciones ambulatorias. ¿Qué requisitos debe cumplir? Lo que no puede darse es que tengamos un hospital prácticamente terminado y que ni siquiera se sepa exactamente qué equipos van a ir adentro. Entonces, esta etapa inicial no le corresponde solamente al arquitecto ni al gerente de proyecto, sino también a la entidad que está solicitando esta infraestructura nueva. Entonces, ahora sí podemos ir ya dando algunas definiciones de qué es BIM, o una definición, si quieren, dividida en 4 partes. BIM es una metodología de colaboración multidisciplinar basada en la tecnología digital, ¿de acuerdo? O sea, ya no tableros de dibujo, ya no estilógrafos, ya no escuadras, ya no reglas texto. Es una combinación de herramientas, flujos de trabajo y protocolos que, solo cuando se alinean, mejoran la productividad. Es decir, si el arquitecto hace su modelo y el ingeniero hace su modelo, o el estructural, el ingeniero sanitario, dibuja en AutoCAD y después solamente lo manda a modelar a alguien para decir que está alineado con la metodología, eso no sirve. Solo cuando los esfuerzos se alinean, mejora la productividad. ¿Qué es mejorar la productividad? Que con los mismos recursos hagamos más. Abarca no solo el proyecto de ingeniería desde la ideación a la construcción, sino también da soporte al mantenimiento y operación. ¿Se acuerdan cuando pinté en una diapositiva anterior las palabras gestión y mantenimiento en rojo cuando hablábamos de la infraestructura educativa? BIM nos va a permitir llegar hasta esa etapa, hasta el mantenimiento y operación. Y quien tenga su cargo de mantenimiento y operación va a poder soportarse en los modelos y en la gestión BIM para hacer más productiva su gestión. Se alcanzan grandes beneficios cuando los riesgos y logros del proyecto son compartidos a través de nuevas formas de contratación. Los riesgos y logros. Estas nuevas formas de contratación están basadas en las diferentes relaciones entre los interesados, lo que se denomina el IPD. Entonces, estos riesgos y logros se consiguen a través de contratos colaborativos, donde se involucran no solamente el constructor con el cliente en una etapa ya post-diseño, sino incluso en una etapa muy temprano también se puede involucrar al constructor y él de alguna manera comparte el riesgo de lo que se está diseñando. Y así prevemos la ocurrencia de los famosos RFIs, los adicionales, las adendas a los contratos y en el peor de los casos irnos a algún arbitraje. La manera tradicional es trabajar con modelos distintos. Al lado izquierdo tengo el proyecto, antes dibujaba en AutoCAD, alguien me hacía un 3D en alguno de los softwares para 3D y por otro lado alguien presupuestaba. ¿Cuál era el resultado de esto? Es que yo tenía información del 2D para obra, información en 3D para los directorios o para la información comercial y una información en Excel que lo hacía un tercero para presupuestos. Pero estos datos no estaban concatenados, no estaban linkeados. Entonces, si cambiaba algo en el plano en 2D, en 3D, si nadie le avisaba, ni se enteraba y me podía estar presentando unas imágenes que no se corresponden a lo que se estaba diseñando o construyendo en realidad. Y lo mismo pasaba con el presupuesto. Cuando trabajamos con BIM, se trabaja toda la información en un único modelo. Y de ese único modelo yo obtengo toda la información que requiera. Vistas en 2D, en 3D, metrados, presupuestos, etc. Este es un ejemplo de un proyecto de un colegio en Piura que se está haciendo a través de la reconstrucción con cambios, ¿no? Y estas son imágenes del modelo. En BIM se hablan
de distintas dimensiones. Algunos autores hablan hasta de 7 dimensiones, yo en esta presentación les estoy comentando solo de 6. La sexta dimensión, algunos la separan en sexta y séptima, pero ¿de qué habla cada una de estas dimensiones? Rápidamente las comento. La primera dimensión es la conceptualización, básicamente, por ahí algunos gráficos en 2D, lo que busca esa primera dimensión es un punto de partida. Las dos dimensiones ya empiezan a producir algo más de información. Entonces ahí ya se empieza incluso a modelar. Cuando hablamos de 2D no es necesariamente que estemos hablando en planos, se empiezan ya a hacer los primeros trabajos del modelamiento. Tres dimensiones o el 3D ya es la representación en 3 dimensiones, ya es el modelado con la ingeniería, con los proyectos ya a detalle, ¿no? Con las especialidades a detalle. 4D es cuando uno le agrega la variable tiempo al modelo. Entonces, no es que el 3D, el 4D, el 5D y el 6D se van dando necesariamente uno después de otro en el tiempo. Cuando yo ya tengo el modelo en paralelo, puedo ir linkeando mi modelo a un software que me permita proyectar el tiempo, programar el tiempo, por ejemplo, un Microsoft Project. Y 5D es cuando a la información que yo tengo en el modelo le sumo información referida a los costos, lo cual me va a permitir más adelante poder sacar un cronograma valorizado, por ejemplo. ¿Y qué es la sexta dimensión en BIM? Es ya cuando uno hace ingeniería de valor, es decir, cuando ya los costos con los cuales se construyó, se viene construyendo, yo empiezo a revisarlo con más detalle para ver de qué manera durante la operación puedo conseguir ahorros. ¿De acuerdo? Entonces, ya durante la sexta dimensión, como se le llama, se toma en cuenta el performance, ya el comportamiento de la infraestructura, y esto ya tiene que ver también con su mantenimiento y su operación. Este es un video corto acerca de, por ejemplo, una representación de BIM en 5D, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a poder ver cómo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Ahí se ven las fechas, incluso 18 de marzo del 2013, 25, 27, 28, 30 de marzo. En la imagen arriba se ve cómo se va levantando la infraestructura. Esta es una vivienda pequeña que se modeló básicamente para este video de ejemplo, ¿no? Y abajo los costes, en euros en este caso, ¿no? Cómo van variando en función de que también la construcción se va dando. Entonces, si yo llego a programar la obra pública o privada, y de cualquier tipo de infraestructura que estemos hablando, en 4D, 5D, bajo la metodología BIM, yo puedo proyectar incluso los costos que el proyecto va a generar en determinado momento en el tiempo. Lógicamente, es una proyección que poco a poco se irá afinando a medida que el proyecto se va desarrollando, pero ya me sirve de herramienta de control. Y para quienes van a ser supervisores de la obra, esto les va a ayudar muchísimo. No solamente lo van a ver en un Excel, sino que podrían verlo gráficamente. BIM en la regulación pública peruana, esta es una línea de tiempo, no vamos a entrar al detalle de cada uno de los cuadros, solamente resalto el primero de ellos, ¿no? En septiembre del 2018, mediante decreto legislativo 30-2025, las entidades ejecutan las obras públicas considerando la eficiencia de los proyectos, y aquí me quedo con lo último que he pintado ahí en celeste. La incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de la información. ¿Qué es modelamiento digital de la información? BIM, ¿no? Para la ejecución de la obra pública, ¿correcto? Esto en septiembre del 2018, hace 3 años y medio aproximadamente. Y de la línea de tiempo, también resalto el último cuadrito, ¿no? Que mediante Decreto Supremo 108 del 2021, modifica el Decreto Supremo 289, aprueban disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública y otras normativas más que se aprobaron en ese año. En el peruano salió publicado este Decreto Supremo y hacia el final dice: corresponde a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones emitir las metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. Luego, tenemos en Perú un plan BIM, ¿no? Que lo que nos dice es que BIM no es solo un modelo en 3D, lo que hemos
mencionaba hace un momento, sino involucra la configuración de toda la información de la inversión pública. Toda la información de la inversión pública. Ya un paréntesis, acá hablábamos hace un momento de corrupción. Bien, si la información de la nueva infraestructura es pública, y no solamente que es pública, sino que yo la puedo ver gráficamente, puedo ver cómo se va a construir y puedo ver en qué tiempo debería construirse, va a ser más difícil que ocurran hechos que desvíen lo previsto hacia situaciones que nadie desea. En el plan BIM también existe una línea de tiempo, y de esto solamente me quedo con lo último, que es de agosto del año pasado, con el inicio de acompañamiento técnico. Bien, para ir acabando, lo que podemos decir acerca de la interacción durante la gestión de un proyecto es que estos tres engranajes que vemos ahí, por un lado están los objetivos del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que busca el cliente? ¿Qué necesidades quiere cubrir con esta nueva infraestructura? El ministerio o la entidad que sea. Los objetivos del proyecto, que en parte son los objetivos del cliente, pero no todos son ellos. Los objetivos del proyecto es asegurar la entrega dentro del plazo, dentro de la calidad requerida, la gestión de otros interesados, pueden ser comunidades que están alrededor, otras entidades públicas, en fin. Y ahí viene el engranaje de BIM más la gestión de producción del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, un gerente de proyectos y también un supervisor de obras públicas tiene que tener en cuenta todos estos aspectos para que sea su gestión una gestión que sume a favor de los objetivos del proyecto. Las características de la metodología BIM es que es disruptiva, ¿no? Rompe con los paradigmas, es transversal, va durante todo el ciclo de vida del proyecto, afecta todo el ciclo de vida del proyecto nuevamente, es multidisciplinar, es colaborativa, depende mucho de la disposición de todos los especialistas y de todos los interesados, e implica cambios en la gobernanza de las organizaciones. Perú como Estado ya ha definido que se tienen que dar estos cambios y nos vamos a tener que acoger a ellos. Requisitos para el éxito de una gestión BIM: requerimientos de información de clientes clave, ese esfuerzo inicial que decíamos en la etapa de concepción, evaluación de la cadena de suministro, de dónde van a venir los insumos que se requiere, plan de gestión del proyecto BIM, hay que hacer un plan de quién va a hacer qué. Cuarto, el modelo digital en sí, que tiene que estar bien hecho. Y quinto, una gestión estructurada de la información e intercambios de datos. ¿Dónde se va a almacenar la información? ¿Quién la va a administrar? ¿Y quiénes son los autorizados a cambiar? Bien, esto ha sido la presentación que hemos preparado para el día de hoy y quedo atento a cualquier consulta. Gracias.